Satoshi maníacos, hoy Bitcoin vuelve a moverse alrededor de los $77.000 y aunque muchos miran solo si BTC sube o baja, la historia real está debajo del precio. El tablero financiero, en la banca internacional, en los fondos de inversión, en las stablecoins. Y en la infraestructura de pagos que empieza a rodear a Bitcoin como si todos quisieran una parte de la nueva arquitectura del dinero. Ayer y anteayer el mercado no se comportó como destruido, sino como en pausa tensa. Bitcoin no cayó al vacío, pero tampoco recuperó con autoridad. Se quedó respirando entre zonas clave, mientras los grandes capitales miraban el mismo punto de decisión. Por lo tanto, la regla de riesgo de hoy es sencilla, criptonautas. Si Bitcoin mantiene la zona de los 76K a 77K dólares, todavía puede intentar recuperar hacia los 80K, pero si pierde esa estructura con volumen. La volatilidad puede limpiar a los que entraron tarde. Bitcoin muchas veces primero emociona, luego sacude, después limpia liquidez y solo entonces decide dirección. Pero fíjate en esto, porque aquí empieza el mapa real de hoy. Tenemos tres piezas sobre el sistema monetario. Primero, Bitcoin está en zona de decisión mientras algunas ballenas reducen acumulación y las pérdidas realizadas superan los $600 millones. Segundo, el dinero institucional se vuelve más selectivo, con ETF bajo presión y SpaceX revelando una enorme cantidad de BTC en balance. Tercero, la Fed, los bancos centrales, los reguladores financieros y las stablecoins se están peleando por los raíles del dinero digital. Y esto no es una lista de noticias, Satoshi maníacos, esto es la infraestructura del cambio. Primero, Bitcoin, BTC cayó desde un pico local cercano a los $82.800 hacia la zona de los 76.000 y 77.000. Y lo delicado no es solo esa caída, sino que varios grupos de holders pasaron de acumular a distribuir. El mercado no corrige solo por miedo retail, también hay señales de manos grandes tomando beneficios y moviendo monedas hacia los mercados financieros. Si Bitcoin sube y las ballenas acumulan, la red de Bitcoin transmite confianza. Pero si Bitcoin sube y las ballenas envían BTC hacia exchanges, puede ser distribución disfrazada de recuperación. Y aquí viene el golpe, las pérdidas realizadas superaron los $616 millones tras la caída hacia los $76.000. Eso significa que no solo sufren los que compraron tarde, también hay monedas antiguas saliendo con dolor, y cuando eso ocurre, el entorno cripto avisa de que la presión viene desde capas profundas. Mientras tanto, algunos analistas esperan un movimiento fuerte, incluso superior al 5%, porque Bitcoin lleva días comprimido alrededor de zonas clave. Y cuando BTC se comprime así, el mercado no suele quedarse quieto. O rompe hacia arriba expulsando bajistas, o rompe hacia abajo limpiando optimistas. Por eso hoy no se trata de adivinar con emoción, se trata de leer el tablero financiero con cabeza fría. Pero cuidado, porque no todo es debilidad. Bitcoin todavía puede absorber presión si no pierde estructuras críticas. El problema es que el mercado exige confirmación real, ya no basta con una vela verde bonita. Ahora importan las ballenas, los ETF, la liquidez global, el dinero institucional y la reacción de los centros de poder. Y ahí entra la segunda pieza, SpaceX. Mientras algunos traders entran en pánico por cada movimiento de $1.000, aparece una señal gigantesca desde el mundo corporativo. SpaceX reveló tener 18.712 Bitcoin, valorados alrededor de $1,450 millones antes de su posible salida a bolsa. Esto coloca a una de las empresas más importantes del mundo dentro de la narrativa de Bitcoin como activo estratégico. La contradicción de hoy es brutal. En la superficie, Bitcoin parece vulnerable. Debajo, Bitcoin está entrando en la maquinaria financiera global, arriba vemos volatilidad y liquidaciones. Abajo vemos balances corporativos, ETF Spot,
custodia regulada, fondos de inversión y grandes capitales tratando BTC como una capa del nuevo sistema de valor. Y aquí, Satoshi maníacos, hay que decirlo con respeto, Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para que dependiera de SpaceX, de Wall Street, de una autoridad monetaria o de una mesa de inversión. Satoshi creó una red descentralizada capaz de mover valor sin pedir permiso. Precisamente por eso el sistema reacciona. Cuando algo funciona sin permiso, tarde o temprano los centros de poder intentan rodearlo, integrarlo, regularlo, custodiarlo y convertirlo en infraestructura. Y eso nos lleva a la tercera pieza, la batalla por la infraestructura de pagos y las stablecoins. La Reserva Federal está estudiando cuentas limitadas para fintech y empresas vinculadas a cripto, una especie de acceso más estrecho a los raíles del dinero. Traducido al lenguaje humano, los guardianes monetarios están decidiendo quién puede tocar el corazón del sistema financiero, bajo qué reglas y con qué límites. Esto no es una noticia pequeña. Si una empresa cripto puede acceder a ciertos raíles de pago sin convertirse en un banco tradicional completo, cambia el mapa. Si las stablecoins ganan legitimidad dentro del sistema, cambia el mapa. Si los bancos ven que los dólares digitales pueden competir por pagos, depósitos y clientes, cambia el mapa. Por eso la banca internacional está incómoda. Durante años, muchos bancos pidieron regulación fuerte para las stablecoins pensando que eso las frenaría. Pero ahora aparece la ironía, regularlas también puede legitimarlas. Tal vez los bancos pidieron una jaula para las stablecoins y lo que recibieron fue una puerta de entrada al sistema monetario. En el distrito financiero alguno debe estar pensando, espera, esto no era exactamente lo que queríamos. Esto muestra la contradicción central del momento. Los estados no quieren perder control, los bancos centrales no quieren quedarse atrás, las empresas cripto quieren acceso a infraestructura. Y las stablecoins quieren convertirse en el puente entre el viejo dinero y el universo blockchain. Por lo tanto, lo que vemos no es adopción simple, es negociación de poder. Mientras tanto, Europa mueve sus piezas con tokenización de valores, liquidación en cadena de bloques, brokers tradicionales y stablecoins reguladas. El viejo sistema no espera a que Bitcoin pida permiso, está construyendo alrededor, con custodia regulada, bóvedas digitales y mercados financieros tokenizados. Pero lo que no se ve, Satoshi maníacos, es que esta integración tiene doble filo. Puede traer más liquidez, productos financieros, seguridad cripto y legitimidad. Pero también puede traer vigilancia financiera, dependencia de custodios, presión regulatoria y más control desde el aparato estatal. Ahí Bitcoin se diferencia. Puedes crear ETF y derivados alrededor de BTC, pero no puedes apagar la red de Bitcoin con una llamada desde un despacho. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado de hoy? Bitcoin no está solo en una corrección, está en una transición de lectura. Antes bastaba con mirar si BTC subía o bajaba. Ahora hay que mirar ballenas, ETF, balances corporativos, stablecoins, infraestructura de pagos, bancos centrales, reguladores financieros y liquidez global. Antes el mercado cripto se movía como una ola, ahora se mueve como una arquitectura del dinero en construcción. Por eso los $77.000 no son solo una cifra. Son una zona psicológica, un punto de decisión, un campo de batalla entre quienes venden miedo y quienes construyen posición. Si Bitcoin aguanta, puede reforzar la narrativa de absorción. Si falla, puede limpiar manos débiles antes de intentar otra fase. Pero si al mismo tiempo SpaceX muestra BTC en balance, la Fed debate raíles de pago y los bancos temen a las stablecoins. Entonces la historia profunda no es, Bitcoin cayó. La historia profunda es, Bitcoin tiembla en precio mientras su infraestructura se vuelve más importante para el sistema.
Y aquí viene la revelación final: la señal real no es solo que las ballenas distribuyan, que las pérdidas superen los 600 millones, que SpaceX tenga 18.712 BTC o que los ETF estén bajo presión. La señal real es que el mercado cripto se separa en dos capas: la visible, con volatilidad, miedo y soportes, y la invisible, con infraestructura, custodia, pagos, stablecoins, balances corporativos y poder financiero. Así que, guerreros del bloque, hoy toca cabeza fría, no perseguir velas verdes como locos, no vender por miedo barato, no confundir una sacudida con el final del ciclo ni una recuperación pequeña con victoria asegurada. Bitcoin está en zona de decisión, las ballenas mandan señales mixtas, el capital institucional se vuelve más exigente y la infraestructura del nuevo sistema financiero se construye justo debajo de nuestros pies. Si te ha servido este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí no venimos solo a mirar gráficos. Venimos a entender lo que se mueve debajo del mercado cripto, en el distrito financiero, en los bancos globales, en las stablecoins, en los ETF, en la red de Bitcoin y en esa arquitectura del dinero que avanza bloque a bloque. Y recuerda, compañero de batalla, Bitcoin puede temblar en el precio y sacudir a los impacientes. Pero mientras el sistema discute cómo controlarlo, la red sigue avanzando en silencio, bloque tras bloque, como diciendo: podéis construir encima, podéis especular alrededor, podéis pelear por los raíles, pero la base sigue aquí XD.